Vamos a tener esta segunda lección y para ello vamos a estar leyendo en 2 Corintios 5, 17 en adelante. Un texto que ya conocemos todos, que ya hemos mencionado en muchas ocasiones, es un texto importante. 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 17 hasta el 19. Vamos a leer un poquito más, vamos a leer hasta el 20. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y de hecho vamos a terminar ya el capítulo 5, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Texto muy completo, que nos habla de esa nueva vida en Cristo. Somos nueva vida en Cristo. Y cuando hablemos a las personas tenemos que enseñarles y remarcarles este aspecto. La gente, el nuevo discípulo en el campo, tiene que experimentar una nueva vida en Cristo. No es la continuación de la que tenían antes, es una nueva vida. Por eso el bautismo es un aspecto importante, que es ese nuevo nacimiento. Es el nuevo nacer, es otra vez volver a comenzar con esa vida. Así que, en primer punto de hoy, aceptando a Jesucristo, ¿qué es lo que recibimos? Una nueva vida. Y tenemos que remarcarles un aspecto importante. Eso significa que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Esto es una realidad obvia y enorme para el pueblo cristiano que tiene que remarcarse a los nuevos discípulos y que tenemos que experimentar nosotros primero. ¿Por qué? ¿Cómo vamos a entender muy bien esto? Pues cuando empezamos desde el principio. Cuando vamos al campo y tenemos que enseñarle a las personas cuál es el origen de la antigua vida. Es decir, cuál es la antigua vida en la que tú estás o en la que tú estabas. Si hablamos de un discípulo al que estemos discipulando, tenemos que enseñarles Génesis capítulo 3, como versículos 4, 5 y 6 nos habla de esa entidad, de esa serpiente, podríamos decir, que va a la mujer y la engaña, aún sabiendo la mujer, o englobándolo en el ser humano, aún sabiendo el ser humano, que no debía hacer conforme el pacto y conforme la ley que Dios había establecido. Y le engaña de tal forma que, versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Toma su fruto, come, también le da al marido y come sin ningún problema. Este es el principio del problema. Este es el principio del problema. Génesis capítulo 3. ¿Por qué yo tengo que empezar una nueva vida? Porque la vida de antes está sumida en Génesis capítulo 3. Está bajo el problema de aquel acto, que es el pecado, es la separación de Dios, es intentar engrandecerse a sí mismo para intentar ser Dios, que es lo que le decía la serpiente al ser humano. Esta vida la tenemos perdida. No tenemos el poder para poder experimentarla, no tenemos la respuesta. Y el ser humano intenta hacerlo de muchas formas. ¿Cómo lo vamos a intentar hacer? Dice el ser humano. Vamos a unirnos a una religión, vamos a crear la religión, vamos a adorar ídolos. Es la idolatría del ser humano para intentar solucionar el problema. Pero la vida no se soluciona, sigue teniendo el mismo problema. Bueno, vamos a ser buenos, buenas obras. El problema sigue siendo el mismo. No hay una solución y no hay una respuesta. Buenas obras. No a través de la ciencia y de la filosofía, a través de nuestra mente y de nuestra inteligencia vamos a alcanzar aquello que nos falta. Pero tampoco se consigue. Llevamos miles de años
desarrollando ciencia y al final no es la respuesta para nuestra vida. Ni filosofía, ni nada. ¿Cuál es la respuesta? Que yo empiece una nueva vida. Y ahí es cuando yo voy a empezar a recuperar aquello que perdí. ¿Qué es lo que voy a empezar a recuperar? Romanos 8.2, que es la ley del Espíritu de vida que ahora opera en Cristo Jesús. Es decir, marcando el antes y el después. ¿Qué es lo que dice después de este versículo? Que me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces, marcamos el antes y el después, donde yo estaba y donde yo estoy ahora. Y el agente de esa acción es Jesucristo. Por eso cuando yo entiendo la nueva vida y entiendo la pasada vida, lo tengo que hacer a través de la obra de Jesucristo. El que me libra de la ley del pecado y de la muerte. Esto es como yo empiezo a disfrutar mi nueva vida, es a través de Jesucristo. ¿Cuál es la respuesta de Jesucristo? Es aquella que Mateo 1.23 dice que he aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel. ¿Pero qué significa Emmanuel? Que Dios está con nosotros, que no solamente Jesucristo es un actor más de la película, sino Jesucristo es Dios mismo que llega a la tierra para salvarme a mí porque quiere estar conmigo. ¿Qué es lo maravilloso de esta historia? Que es que Dios quiere estar conmigo. Y como no puede estar conmigo, porque hay una separación, un abismo entre los dos, tiene que enviar a Jesucristo. Por lo tanto, ya tenemos la respuesta nosotros. Ya tengo a Jesucristo, ya me ha solucionado en la ley del pecado y de la muerte y además mora conmigo, está conmigo, a mi lado, en todo momento y circunstancia. Mateo 28:20, ¿qué es lo que nos dice? Después de darnos la gran comisión, nos da una seguridad que necesitamos y una certeza que es imprescindible en nuestra vida. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el propósito de Dios? El que Dios quiere estar con nosotros. Y esto es lo que además va a ocurrir de ahora hasta el fin de los tiempos. La nueva vida en Jesucristo es que Dios quiere estar conmigo y quiere estar conmigo hasta el fin. Pero, ¿cuál es el problema? Que llegó un día Jesucristo que dijo, me voy arriba. Y mi Padre me reclama, tengo que estar con Él. Y los discípulos estarían diciendo, pero Señor, no nos dijiste que ibas a estar con nosotros todos los días, ¿por qué ahora te vas y nos dejas? Ahí es cuando Juan 14, 16 y 17 ya les da la respuesta por adelantado, porque eso que está contando llega antes. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuál es la respuesta de esa nueva vida? Es que nosotros somos ya templo del Espíritu Santo. Eso quiere decir que la obra de Jesucristo sigue teniendo esa labor, esa vigencia a través del Espíritu Santo, que aquello que nos ofrecía Jesucristo lo cumple el Espíritu Santo, que el profeta, sacerdote y rey no es algo que ocurre una vez y termina, sino que sigue siendo ahora nuestro profeta y nos sigue llevando para estar con el Padre. Responde nuestras oraciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la respuesta del sacerdote? Que mi problema del pasado y presente y futuro se soluciona, pero presente y futuro también, a través de la obra del Espíritu Santo. Y además me libra del poder de Satanás. ¿Cuándo? Ahora, pero no está conmigo Jesucristo, sí, a través del Espíritu Santo. Por eso nosotros, a través de la palabra de Dios, entendemos que tenemos la autoridad ante la obra y el poder de Satanás. Tenemos poder y autoridad, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque tenemos ejércitos de ángeles detrás nuestra, porque somos ciudadanos del reino de los cielos. Y teniendo ese Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos el poder y la autoridad contra Satanás. ¿Qué quiere decir esto? No tengo que tener miedo, no tengo que sufrir, no tiene que haber incertidumbre, no tiene que haber inseguridad, porque yo tengo el Espíritu Santo dentro. Nueva criatura con la realidad del Espíritu Santo. Y si llegan problemas, y si llegan desastres, y si llegan situaciones, y si llegan ataques, tengo que verlo con los ojos espirituales, son los ojos que me da el Espíritu Santo para ver la realidad espiritual que el Espíritu Santo me muestra
para tener una respuesta espiritual que es la que me da el Espíritu Santo. Esta bendición y esa respuesta es absoluta para nuestra vida, pero tengo que experimentarla si teniendo esta nueva vida. Esto es lo que yo tengo que experimentar conmigo. ¿Qué empieza a cambiar cuando yo recibo esa respuesta de cambio de vida y de morada del Espíritu Santo, para decirlo de esta forma? Que mi estado espiritual cambia. Mi estado espiritual cambia. Que es como una persona que empieza a tener una buena alimentación. Personas que tienen mala alimentación, personas que tienen mal la piel, mal el pelo, tienen problemas de sobrepeso, problemas de movilidad, problemas de estómago y un largo etcétera. Una persona que cambia su alimentación es una persona que empieza a mejorar en todos los aspectos de su cuerpo, porque es la base del cuerpo. Ahí Argenis y Klimer tienen mucho contenido sobre esto. Esto es lo importante para el cuerpo humano, es alimentarse bien, nutrirse bien. Ahora, cuando yo cambio mi estado espiritual, no solamente mi cuerpo, sino toda mi vida cambia. Porque estoy tomando ese alimento espiritual. Juan 8:44, yo ya no soy más de mi padre el diablo y no quiero hacer más esos deseos, sino que yo ya soy hijo de Dios y por lo tanto mi vida anhela cumplir con el plan y con el propósito de Dios. Primera de Juan 3:2. Ahora, dice, amados, somos hijos de Dios. Nos está hablando de esto. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque veremos tal y como Él. Nos está hablando de que ya tenemos una ciudadanía celestial y nuestra eternidad está juntamente con Él. Pero quedémonos con la primera parte del versículo 2, primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora ya lo somos, todos somos familia a través de Jesucristo. Nuestro pensamiento, o como también podemos decirlo, en la palabra de Dios se utilizan esos términos, nuestra alma cambia completamente. Romanos 6:17 nos está hablando de que antes éramos esclavos del pecado, pero que ahora hemos permanecido en el Evangelio. O Romanos 6:22, un poquito más adelante, que ahora somos libres del pecado, haciéndonos siervos de Dios. ¿Cuál es el fin? La vida eterna. Pero es que ya somos libres del pecado, es decir, ya mi ser no está agarrado, no está esclavizado, no está atado por la obra de Satanás, sino que está ahora mismo lleno del Espíritu Santo y se dirige hacia el corazón y el plan de Dios. Todo cambia. Efesios 2:2, cuando nos dice que en otro tiempo anduvimos siguiendo la corriente de ese tiempo. Dice, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero eso es otro tiempo. El tiempo de antes. Ahora yo ya no ando conforme la corriente de este mundo y conforme la potestad de Satanás que controla la sociedad, controla la cultura, controla el mundo. No es que yo tenga que vivir aislado, es que yo tengo que tener clara mi identidad en este momento. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué yo estoy siendo guiado? Por el Espíritu. No bajo la ley de las buenas obras, la ley del legalismo, la ley del tengo que hacer, la ley del soy justo, no soy justo, depende de lo que hago o cómo lo hago. Es la ley de la gracia. Pero siendo guiados por el Espíritu Santo, que pasa a morar en mi vida cuando yo cambio de vida, cuando yo adquiero esta nueva vida. En segundo lugar, segundo punto, ¿cómo tiene que ser esa vida que me ha sido entregada? ¿Cómo es esta nueva vida? El punto de partida es la fe. El punto de partida es la fe. Efesios 2:8-9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es
don de Dios. Terminando diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuál es el punto de partida? Es la fe. Por lo tanto, esta nueva vida tiene que tener siempre como base la fe. Y sabemos que la fe viene por el oír las palabras del Evangelio, las palabras de Dios. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta es nuestra vida. Y esta es la esencia y el contenido de nuestra vida. El contenido de la fe. Primera de Pedro 1:23. ¿Cuál es el fundamento? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, ya somos renacidos no para muerte, sino para vida eterna. Es decir, la esencia de mi vida a partir de ahora es la eternidad y no esa muerte que yo experimentaré y que estaré en el infierno, sino es la respuesta eterna. ¿Cuál es el fundamento? Que yo estoy siendo renacido. Renacido. O Juan 3:6, que es el de antes, marcando, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido del Espíritu. Mantenemos esa idea principal. Nueva vida, nuevo nacimiento, nacido del Espíritu. Renacidos por la palabra. Esto es la base de nuestra vida como obreros y discípulos del Evangelio, pero también del mensaje. El mensaje a las personas que tenemos que levantarlas como obreras para que empiecen a experimentar la nueva vida dentro del Evangelio. La nueva vida dentro de la palabra de Dios. Y ahora, a partir de esa nueva vida, ¿cómo crecemos? Tercer punto. Nacimiento de nuevo. Volver otra vez a ese Génesis 1:27. Creación de Dios a la imagen suya, conforme su semejanza, conforme el propósito y el plan de Dios. Génesis 1:27, Génesis 2:7. El aliento de vida que llega a lo que Dios puso en nuestra vida es nuestra respuesta hoy. Como Dios influye aliento de vida en nosotros. Efesios 2:1. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Es el nacimiento de nuevo a través de Jesucristo. Juan 3:3. Responde Jesús y dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo yo puedo crecer en esta vida? Cuando yo estoy poniendo el cimiento correcto, que es, primero, el plan de Dios, que soy yo como creación, y en segundo lugar, es Jesucristo como el que me rescata. El que me devuelve al lugar en el que yo tengo que estar, que es la naturaleza perfecta. Así que como bebés, que somos espirituales, ¿qué tenemos que hacer? Pues nutrirnos de esa leche espiritual. Nutrirnos de esa leche espiritual, que es lo que necesita un bebé cuando nace. Por eso, a veces la gente piensa que la etapa de bebés es la más difícil, pero para mí es de las más fáciles porque lo llevas siempre contigo, no necesita más que el pecho de su madre, es fácil, es sencillo. Para mí lo difícil es cuando el bebé o el niño empieza a andar y quiere ir por todos los sitios y tienes que estar persiguiéndole, siguiéndole, le llevas, le traes, le entretienes, se cae, se hace daño. Pero la etapa más fácil para mí es cuando es bebé. ¿Y qué es lo que necesita un bebé? Solo necesita el alimento de su madre. No necesita otra cosa. Así de fácil, en cualquier momento y cualquier circunstancia. Yo recuerdo mi esposa andar con cualquiera de mis dos hijos
y usábamos mucho las mochilas de porteo. Y lo teníamos en la mochilita, el bebé estaba puesto o en mí o en su mamá, y cuando estaba con su mamá, pues simplemente, incluso con la misma mochila, se levantaba un poco la camisa, tenía ahí la habilidad y le daba pecho, aunque estuviera andando por la calle, estuviéramos paseando, estuviéramos en casa. Es así de fácil, así de sencillo. Pues nosotros somos ese bebé espiritual que necesita la palabra de Dios, que es la leche espiritual. Y es lo que menciona, por ejemplo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, 14. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, creced en vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Cambio de vida que requiere que nosotros nos nutramos de la palabra y estemos concentrados en el mensaje que Él tiene y en su propósito para nuestra vida. Versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Rescatados de nuestra forma de vivir, de nuestra antigua vida, para que, a través de la sangre preciosa de Cristo, nosotros podamos tener una nueva vida en Cristo Jesús. Versículo 22 y 23. Como os dais cuenta, vamos saltando un poquito. Obedientes a la verdad, habéis eliminado cuanto impide una auténtica fraternidad. Por lo tanto, amaos, pues, intensa y entrañablemente unos a otros, ya que habéis nacido de nuevo, no de un germen mortal, sino de uno inmortal, mediante la palabra de Dios viva y permanente. Esto es en la versión de la palabra, no Reina Valera del 60. Cuando yo me acerco al pacto de Dios, elimino todo lo que me impide tener una comunicación natural y sana con mis hermanos. Cuando yo me acerco a la palabra, yo lo que hago es que emprendo esa nueva vida, como dice aquí la palabra, mediante la palabra de Dios, viva y permanente. Y aquí es donde hace el recuerdo, en el versículo 24 y 25, cuando dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Cuál es mi alimento? La palabra de Dios es la que determina mi cambio de vida y la que me da la bendición para continuar con la actual. Y 1 de Pedro, en el capítulo 2, también tiene un contenido muy importante. ¿Cuál es esta nueva vida? Versículo 2, 1 de Pedro 2.2, dice, versículo 1, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué es lo que necesitamos? La leche espiritual como niños recién nacidos. Acercándoos a Él, piedra viva, versículo 4, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, que es Jesucristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esta es la nueva vida en Cristo Jesús. La nueva vida que yo adquiero a través de la palabra, que yo me nutro a través de la palabra, la cual yo encuentro la respuesta para mi vida a través de la palabra. ¿Cómo tiene que ser mi nueva vida? Nueva vida a través de la palabra, madurando en fe. Como dice Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14, lo dejo para que lo podáis leer luego. Es ese momento en el que el escritor de Hebreos, porque no se sabe con
con certeza quién escribió Hebreos. Está hablando a esa comunidad, está hablando a los creyentes. Bueno, de hecho, voy a leer simplemente el primer versículo. Acerca de todo de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardíos para oír. Versículo 12 dice que antes que ya tendríamos que ser maestros, necesitamos volver otra vez al comienzo para entender el Evangelio. Y esto a veces nos pasa a nosotros, que tenemos que volver una y otra vez al comienzo, cuando a veces tendríamos que estar ya, como dice aquí, siendo maestros, no en el sentido literal de nuestro pensamiento, sino que ya tendríamos que tener concepto correcto del Evangelio, bien ordenado y bien dispuesto para poderlo enseñar. Pero que necesitamos volver otra vez desde el principio. Pero si eso nos pasa a nosotros, ¿cuántas veces no le pasa al discípulo que estamos levantando en el campo? Tenemos que volver una y otra vez al comienzo. ¿A qué? A esa leche espiritual. Versículo 12, la segunda parte de Hebreos 5, dice: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No importa que tengamos que estar entregando leche, es lo normal que ocurre en el campo. Sucede con los discípulos, sucede con los creyentes. A cada uno tenemos que darle lo que necesite. Pero al final, terminamos ya con esto, tendremos una nueva vida en Cristo, llenura del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo nos ofrece y las evidencias que eso nos va a llevar. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Cuál es la evidencia? Que vamos a ser testigos. Seguridad absoluta para nuestra vida. Siempre después de que haya venido el poder del Espíritu sobre nuestra vida. ¿Cómo puede venir el poder del Espíritu? Cuando yo tengo a Cristo. Cuando yo tengo a Cristo. En el momento en el que yo tengo a Cristo, viene el Espíritu Santo. ¿Y cómo yo puedo llegar al conocimiento de Cristo? A través de la palabra, que es la que me da la respuesta y me da lo que yo necesito para mi vida. Señor y Padre que estás en los cielos, te queremos agradecer en este tiempo que tú nos hayas hecho tus hijos a través de la obra perfecta de Jesucristo. Perfecta, no justa para ti, no justa para nosotros por cuanto tendríamos que pagar por nuestros delitos y pecados, sino que tú, Señor, te has placido hacerlo de esa forma, que es por gracia. Es un regalo que nos entregas, conociendo que somos incapaces, profundamente imperfectos. Señor, tú nos entregas este regalo. Solamente te pedimos que a través de esa fe que tenemos nos hagas crecer dentro del Evangelio, nos hagas poder crecer dentro de tu plan perfecto, que es la evangelización del mundo, y nos des la gracia para levantar los obreros que tienen que levantarse en el campo con esta nueva vida únicamente en Cristo Jesús. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.